Doctor y pastor. Bendiciones, buenos días, ¿cómo están? Como no tenemos mucho tiempo, yo quiero simplemente introducirme, pero me hubiese gustado saber sus nombres y dónde están sirviendo y en qué capacidad. Sin embargo, lo que voy a hacer es preguntas generales, ustedes me van a identificar en qué capacidad, porque este es un bootcamp diverso. Soy el pastor Edwin de Paula, tengo el privilegio de trabajar como coordinador del Ministerio de Oración de la Conferencia de la Florida, y hace unos años atrás, no mucho, estaba sirviendo como pastor laico voluntario. Solamente 3 años y medio atrás recibí el llamado para trabajar a tiempo completo. Obviamente me especialicé en el área de conflictos, resolución de conflictos, en eso hice mi doctorado. ¿Por qué? Porque mi primera assignment, mi primera iglesia, fue una fusión de 2 congregaciones. Y cuando el presidente me la entregó, la mitad se fue. Y nos quedamos con 40 personas, un edificio completamente nuevo, muchos compromisos. Y las personas que quedaron muy desanimadas. ¿Suena eso familiar? Muy familiar, ¿no? Entonces me gustaría rapidito, ¿cuántos están aquí como pastores laicos voluntarios? ¿Ok? ¿Varios? Bienvenidos. Yo he estado en sus zapatos. ¿Cuántos están aquí como pastores ya a tiempo completo? Excelente. Muy bien, entonces... ¿Pastores jubilados? Pastores jubilados, perdón. Pastores jubilados que están sirviendo todavía. Tenemos 2 hermanas. Y pastores en proceso, pastores asistentes. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estamos celebrando o buscando el Pentecostés en el 2025. Fíjense lo que dice la palabra. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo? La resolución de conflictos es básica para que nosotros podamos experimentar lo que nosotros estamos buscando en este bootcamp. Ahora, yo quiero que ustedes vean esta imagen. Hace unos años atrás, en el 2023, en febrero, se dio en la Liga Nacional de Fútbol algo que nunca se había dado. Más de 400 parejas de hermanos habían jugado en la NFL, pero nunca en una final de Super Bowl 2 hermanos se iban a encontrar. Uno jugando para un equipo y el otro para el otro equipo. La señora Kelsey, que es la mamá de ambos, estaba en un conflicto, porque no importa el resultado, uno de sus hijos iba a ganar y el otro, ¿qué cosa? ¿Y cómo usted se divide? Le preguntaban los periodistas, ¿a cuál de los 2 usted le está echando porras? ¿A cuál de los 2 cuál chaqueta usted se va a poner? ¿La de los Eagles o la de Kansas City Chiefs? ¿Cuál de los 2? Ese fue el dilema, el foco de atención de todos los medios. Y ella, como madre al fin, se diseñó esa chaqueta con la mitad de un color y de un equipo y la otra mitad de otro equipo. Ella tenía un corazón dividido. En el manejo de conflictos, ustedes que son pastores voluntarios laicos, muchas veces se van a ver así. El tiempo para el trabajo y lo secular y el tiempo para la iglesia. ¿Cuántas veces nos estamos en ese dilema? Ahora, ¿qué es conflicto? ¿Qué es conflicto? Conflicto se define, o viene del latín confligere, pero se define como una lucha que se manifiesta, una lucha que se manifiesta al perseguir objetivos. Lo clave, lo básico para poder identificar que haya un conflicto es lo que se llama interdependencia. Interdependencia. La razón por la cual existe el conflicto es porque hay una meta y hay una interdependencia. Por ejemplo, yo siempre le digo a las personas, usted es casada, querida, ¿verdad? Bueno, ¿usted vive con alguna otra persona más en su casa? Con una niña que tengo. Con su niña. Vamos a decir que su niña deje el baño todo regado, las toallas en el piso después que salga y todo eso. ¿Sabe usted? Eso a mí no me molesta. Pero a usted sí. Le puede molestar, ¿verdad? ¿Por qué?
Bueno, porque es un desorden, es algo que recoger. Pero es un desorden y a mí no me molesta. Porque yo no vivo ahí en su casa. Entonces, lo que pasa en su iglesia a mí no me molesta. Porque no hay interdependencia, pero a usted sí. Entonces, lo primero que hay que entender es que el conflicto tiene que haber una interdependencia. Y en la iglesia, eso es lo que más nosotros tenemos. Interdependencia. Entonces, la definición básica de conflicto es una lucha que se manifiesta. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Eso lo vamos a ver rapidito. Hay mucho material, pero voy a ir lo más rápido posible. En el libro Church Fights, Peace Leas, se identifican 3 maneras principales en que se manifiestan los conflictos. Número 1, internamente. Eso se llama un conflicto intrapersonal. Muchos de ustedes ahora mismo tienen un conflicto intrapersonal mientras están viendo esta presentación. Número 2, puede ser entre individuos. Y número 3, lo que se llama conflicto sustantivo. Eso es bueno identificarlo. Vamos a identificar un ejemplo de lo que es un conflicto intrapersonal. Por ejemplo, un miembro de su iglesia puede debatirse entre el deseo de mantener la paz y la necesidad de abordar una injusticia que observa. Todavía ese conflicto no se ha manifestado, pero empezó ¿dónde? En el corazón. El pastor llega, ve un desorden o ve algo que está fuera de la programación, tiene un conflicto interno, pero todavía no se ha manifestado externamente. Y los pastores más sabios tratan de manejar el conflicto a ese nivel. Porque después que tú explotas y el gato se salió de la caja, ay Señor, es más difícil poder recogerlo. Entonces, conflicto intrapersonal. Pero vamos a decir que sí, se salió de la caja y ya llega al conflicto interpersonal. ¿Cómo se ve eso? Eso se da entre 2 personas que tienen diferencias de punto de vista. Por ejemplo, un desacuerdo entre el pastor y el líder de alabanza o un líder de la congregación. ¿Ok? Ya ahí hay una manifestación externa. Pero hoy no vamos a hablar ni del primero ni del segundo. Quiero enfocarme en el tercero. Conflicto sustantivo. ¿Qué significa eso? Son disputas sobre hechos, valores, metas y creencias. ¿Hay de eso en la iglesia? Y mucho. ¿Ok? Le voy a poner un ejemplo. El pastor cree que la prioridad es un nuevo techo para la iglesia. Pero el Comité de Asuntos Sociales o Servicio a la Comunidad dice es un desperdicio de dinero, hay mucha gente con hambre, tenemos que alimentar a los pobres, hacer algo para la comunidad. ¿Eso genera un conflicto? Sí. Ahora, aquí hay una pregunta, dice, ¿cuál de esos 3 tipos de conflictos experimentó Lucifer? ¿O cuál o cuáles? Vamos a ver, ¿por qué? Exacto. Y ahí viene y quiero que me diga por qué los otros 2, pero ahí viene un principio. El conflicto siempre inicia en el corazón. El otro día, para darle un ejemplo, me llama uno de los ancianos. Tengo 4 iglesias en el distrito, pero tengo una iglesia que está dirigida por un pastor laico voluntario. Me llama uno de los ancianos, pastor, ya se me salió de las manos, necesito su intervención. Se estaban peleando 2 ancianos. ¿Por qué? Llegó el primer anciano, había una sociedad de jóvenes, se encontró que había mucho escándalo, que el juego bíblico estaba como si fuera algo del mundo, se armó una discusión, uno de los ancianos renunció, el otro me llama, pastor, ¿qué vamos a hacer con Erwin, el muchacho joven? Bueno, el fin es que llega el pastor. Y cuando llega el pastor me siento con los 6 ancianos y lo primero que hago es lo siguiente. Le digo, ¿qué ustedes ven ahí en la mesa? Cuando ven en la mesa, ven un título doctoral que dice Dr. Edwin de Paula, especialista en resolución de conflictos. Digo, la razón por la cual yo quiero que ustedes hagan ese título es para enseñarle una lección. Los títulos son peligrosos. Desde que ustedes lo nombraron anciano, ustedes se creen que tienen por el título la necesidad innata de resolver todos los problemas de la iglesia. Y los hermanos le van a ustedes a poner presión para que hagan cosas que de otra manera no lo hicieran. Y le puse un ejemplo. Si usted hubiese venido, como cualquier miembro de iglesia, y se sienta, ¿usted hubiese reaccionado como lo hizo? Lo más seguro que no, pastor. ¿Y por qué lo hizo? Porque es anciano y esa es su responsabilidad.
Entonces, miren, nosotros no vamos a resolver este conflicto como ustedes piensan. Yo quiero que ustedes vean que vamos a hacer una campaña evangelística en 2 semanas. Vamos a organizar esta iglesia en 3 semanas. Y la historia nos dice que esta iglesia siempre se ha dividido. Por 20 años, compañía, nunca se ha hecho una iglesia organizada. Porque cada vez que hay algo como eso, viene un conflicto y divide la iglesia. Y le digo así. No se trata del programa de jóvenes, ni se trata de lo que pasó en la actividad. Se trata de un enemigo que quiere dividir la iglesia. Si ustedes tienen la capacidad de entender eso, entonces mi trabajo aquí terminó. Recojo mi título y le digo, pastor, pero no vamos a hablar del problema. No, ya hablamos del problema. Ahora su tarea es, en 3 días nos vamos a reunir. Vamos a orar y después que ustedes oren, el Espíritu Santo le va a hablar. Y ustedes me dicen si se resolvió el conflicto o no. 3 días después nos reunimos. ¿Quién quiere hablar? Nadie quería hablar. Alguien rompe el hilo. Dice, pastor, no pude dormir por 3 días. Para hacerle la historia corta, después de esa reunión, terminamos llorando, abrazándonos y con una cita para comer pizzas como ancianos. ¿Ustedes entienden que el conflicto sustantivo es lo que más está dividiendo las iglesias? Ahora vamos a ver cómo eso se manifiesta un poquito más. Hay 4 tipos de conflictos sustantivos. Número 1, conflictos sobre los hechos. Número 2, conflictos sobre los objetivos. Número 3, conflictos sobre los métodos. Y por último, conflictos sobre los valores. Si ustedes pueden, tomarle foto a ese slide. Muy importante. ¿Por qué? ¿Usted tiene hijos, esposa? ¿Cómo se llama? Alejandro. Yo no sé si a usted le pasa en su familia como a mí. Los sábados en la noche, después de estar trabajado el día completo, cuando yo llegue ahora, le voy a decir a mis hijos, vamos a comer en un restaurante afuera. Ya yo sé la reacción. Tengo mellizos, tienen 17 años, vienen corriendo del 2º piso, mi esposa contenta, nos montamos en el carro. Cuando estamos en el carro, todo el mundo está feliz hasta que yo hago la pregunta, ¿dónde vamos? ¿Por qué cambia el semblante? ¿Porque los hijos quieren ir? Mi esposa quiere ir y yo quisiera quizás, aunque no lo manifieste, ir a otro lugar. ¿No pasa lo mismo en la iglesia? Miren, conflictos sobre los hechos. Este conflicto surge cuando las personas están de acuerdo sobre los hechos. Por ejemplo, la pregunta es, ¿habrá suficiente dinero en la cuenta para hacer el techo? Eso es un conflicto sobre hechos. Ahí no se puede discutir mucho. ¿Hay dinero o no hay? Eso es lo único. O hay o no hay. Hechos, sí o no. Pero hay gente que tiene conflicto porque piensan que es muy caro, muy barato, etc. Pero miren este, que es el que más incidencia tiene en las iglesias. Conflictos sobre los métodos. Todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que cenar juntos. Nos gusta cenar fuera. Ahora, ¿dónde lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Este conflicto surge cuando los miembros del grupo tienen diferencias sobre el procedimiento. Y en la iglesia muchas veces nosotros aprobamos el techo. El problema es cómo, cuándo y con qué dinero lo vamos a hacer. Número 3, conflictos sobre los objetivos. Aquí es cuando dicen, no, ese dinero del techo mejor lo vamos a poner en el parqueo. Y otro grupo dice, no, si lo ponen en el parqueo yo dejo de dar diezmo y ofrenda. ¿Cómo manejamos esa situación? Y por último, sobre los valores. En este tipo de conflicto ocurre cuando las personas tienen diferencias en cuanto a lo que consideran correcto o no. Si se puede hacer la sociedad de jóvenes con juegos así en la tarde, si hay que sacar los chicos de la iglesia, conflictos sobre los valores. Entonces usted tiene que identificar cuál de esos conflictos es que usted está lidiando. El pastor mencionó algo acerca de que los conflictos siempre van a existir. Hasta 1980, mediados de los 80, se utilizaba en toda la literatura lo que se llama resolución de conflictos, ya no más. Porque eso nos da una falta de expectativa de que ¿y si no se resuelven? Ahora se habla de manejo del conflicto. Y de hecho, eso es lo que Dios ha estado haciendo desde que hubo un conflicto en el cielo. Está manejando el conflicto a través del plan de redención. Ahora, escuchen esto, pastores. Si ustedes se olvidan de todo lo que yo dije, no se olvide de esto. Esta parte de aquí arriba.
No se olvide. Ahí no la van a ver completa por la proyección, pero esto no pueden olvidar. Déjame ver si puedo ayudar. Esto que está acá. Miren. En Ministerio de Conflicto de la Iglesia, este autor dice lo siguiente. Una vez que un conflicto se hace público, es la difusión lo que es importante, no la resolución. ¿Qué me puede desempacar lo que está diciendo ese autor? Yo estoy predicando y alguien levanta la mano y me insulta de ahí abajo. Conflicto público. Están grabando, se ve todo por las redes sociales y todo eso. ¿Qué significa cuando él dice que lo más importante ahí es la difusión y no la resolución? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa difusión? ¿Ah? Hacerlo público. Baja la temperatura. Eso. Que ni siquiera lo toman en cuenta. Sí, correcto. Cuando un fuego está por encenderse, mientras más pequeño es más fácil de manejar. Entonces, lo único que usted tiene que preocuparse es que eso no propague, que no pase de ahí, mantenerlo ahí pequeño. Apagar ese fuego, no resolverlo. Por ejemplo, si usted trata de corregir a esa persona en público, ahí se le salió de las manos. No. Quizás el primer paso sería, vamos a cortar la transmisión. Ahí ya tú tienes el mundo entero o el internet que tiene una buena memoria fuera del conflicto. Nada más te quedas en casa. Número 2, yo no voy a convencerte de lo que tú me estás diciendo, pero con gusto después del servicio me encantaría hablar contigo. Voy a poner un ejemplo de la vida real. Termino de predicar en diciembre. Sermón de Navidad. Yo acostumbro a quedarme a orar con los hermanos en la congregación, pero ese día salgo para saludar a todo el mundo. Cuando están haciendo el banquete, veo 2 personas que vienen corriendo llorando. Mientras estamos en la línea, una visita que es un ex esposo de una muchacha de la iglesia con una niña de él, se pelea con el actual novio a los puños. Estamos hablando de hombres. En el parqueo de la iglesia. ¿Cómo usted hace una difusión? Quizá la palabra está traducida del inglés. ¿Cómo usted hace una mitigación de ese problema? ¿Qué usted hace en ese momento? La iglesia repleta. El sermón después de Navidad. Yo me llevaría parte a la esposa. Excelente. ¿Usted ha visto gallos cuando pelean? ¿Usted qué hace primero? Separarlo. A usted no le importa quién tiene la culpa, quién es fulano, cómo se llama. Lo primero que usted hace, ¿qué cosa? Eso es lo que está diciendo ese autor. El primer paso no es resolver el conflicto, sino ¿qué cosa? Separarlo. Evitar que se propague. Evitar que se propague. Gracias por compartir. Ahora, vamos a ver algunos pasitos. ¿Cuánto tiempo me queda, pastor? 2 minutos. Vamos a ver unos pasitos y con eso los quiero mandar a casita o al próximo seminario. Ok, perfecto. Conocer los hechos. Conocer los hechos, necesitamos conocer qué es lo que estamos tratando. Las preguntas son clave. Número 2, conocer el trasfondo. Miren, lo peor que usted puede hacer es tratar de resolver un conflicto cuando usted no sabe la historia detrás del conflicto. Lo peor, usted no puede divorciar el conflicto de la historia. Número 3, canalizar o delegar. ¿Recuerdan Moisés? Que tuvo que aprender a delegar para no explotarse. Y número 4, tomar el tiempo adecuado. Y muchas veces nosotros erramos en esta parte cuando estamos hablando de conflicto. No notamos el tiempo suficiente para poder orar y tener una resolución correcta. ¿Cuál es la diferencia entre empoderar y delegar? Rapidito. Yo lo voy a resumir porque tengo mucho que hablar de eso, pero lo voy a resumir en lo siguiente. Tú puedes delegar de tu autoridad. Tú puedes hacer eso, pero nunca tu responsabilidad. Al final el pastor eres tú.
al final, no importa lo que haya hecho el anciano, la persona, el que es responsable ante Dios, ante la congregación, ante la asociación, eres tú. Muy bien. Bueno, así mismo, así es. Pero el conflicto, voy a terminar aquí, no voy a terminar la presentación, pero tiene un lado positivo. El conflicto tiene un lado positivo y quiero terminar en esa nota positiva. Ahí está en la parte izquierda. El conflicto, aunque a menudo negativo, puede tener efectos positivos si se maneja adecuadamente. Algunas oportunidades incluyen lo siguiente: crecimiento personal, usted aprende como yo he aprendido. Número 2, mejora la comunicación y la comprensión. Usted conoce su congregación empieza a conocerlo a usted. Fortalece las relaciones en muchos casos, estimula la creatividad y la innovación. Quizás alguien que te protestó, hizo un conflicto contigo, te hizo ver algo desde otro punto de vista. Hay que aprender eso. Y número 5 y 6, se alinea alineación con principios cristianos como el perdón y la unidad. Nos da la oportunidad de ejercer esos valores, de aprender a perdonar y de aprender a pedir perdón. ¿Cuánto se le hace fácil pedir perdón? Y por último, promover la justicia y equidad que muchas veces es tan necesaria. Señores, tengo mucho más material que compartir, pero ahora mismo lo único que me resta es decirle gracias por su atención y si hay alguna pregunta o comentario de lo que hemos visto hasta ahorita. Y debemos aprovechar mientras llegue el otro presentador. Así que si algún minuto se demora, lo colocamos aquí. ¿Cómo hacer cuando el conflicto intervienen las autoridades? Por ejemplo, en el caso de pornografía, el director de Conquistadores abrió una página, mezcló sus cosas personales con y le dio la clave a un conquistador expuesto a contenido no adecuado. Inmediatamente lo que se nos enseña a nosotros es que se debe ser reportado inmediatamente. ¿Cómo lidiar? Porque la policía va a entrar en ese caso. A veces se puede aplicar Mateo 18 y en otras se nos enseña que no, que hay que reportarlo inmediatamente. Pero tú vas. Las personas lo que dicen finalmente después de esos casos es que el pastor vendió al feligrés. Eso es inmediatamente lo que te van a decir. Tú lo vendiste a las autoridades. Las autoridades vinieron, no tiene un estatus migratorio en este país y va a ser deportado. Porque la policía primero lo mete preso y después abriga. ¿Cómo lidiar ante una junta, ante los ancianos, que genera ese conflicto para poder... Tú vas a tener, gracias a un excelente escenario que le está planteando, tú vas a tener dos conflictos. El primero es interno contigo mismo. El primer conflicto es interno del que hablamos ya. ¿Lo hago o no lo hago? Entonces nosotros tenemos constraints. Eso en inglés se llama, ¿cómo se dice en español constraints? Restricciones, gracias. Tenemos restricciones a las cuales nosotros nos debemos. Ese es sí o sí, tienes que reportarlo porque es la ley, ¿ok? Entonces, ahora tú tienes que ver, hay 5 maneras de tú manejar conflicto como pastor. Escuchen esto, muy importante. Tú puedes ser mediador, puedes ser directo, puedes ser pastor y puedes tener dos maneras más. Puede ser evasivo o puede ser maestro. La circunstancia te va a dictar cuál de esos roles tú vas a asumir. En este caso, ¿cuál ustedes le recomiendan que él sea? ¿Maestro, evasivo de la situación, directo, mediador o pastor? ¿Qué necesita hacer él en este caso? Tiene que ser pastor. Él se le sale de las manos, es algo que yo no puedo manejar, estoy restringido por la ley, lo paso, pero ahora yo soy el pastor. El asunto no es tú justificarte, el asunto es tú ser el pastor. Diferenciar eso, reconciliar tu conflicto interno y empieza a decir, mira, esta es la ley, eso es lo que manda la ley. Ahora yo estoy aquí para ustedes. Yo estoy aquí para orar. Yo estoy aquí para identificarme con ustedes y con la familia. Y si eres la primera persona que tiene que ir a la cárcel, llevar la comida, hacer lo que sea, debe estar ahí presente. Ese sería mi consejo en un tipo de conflicto como ese. Ya que se manifiesta esta situación que tú la has manejado muy bien, como situación de manejar un conflicto,
hay un aspecto que me gustaría que clarificáramos con ellos y con todos. ¿Por qué? Porque hay una equivocación muy grande entre yo soy el pastor y no puedo entregar y traicionar al miembro de iglesia. Porque te sitúas en una situación muy difícil. Los pastores no tenemos eso de confidencialidad absoluta. Cuando hay crimen, tú no puedes adherirte a la confidencialidad. Cuando hay crimen, tú tienes que reportarlo, como dijo el pastor, sí o sí. Y algunos piensan que no, que deben ocultar la situación y manejarla, porque el anciano vino de allá y entonces la iglesia tiene que protegerlo. Usted, pastor, no está autorizado para proteger el crimen. Cuando hay violación, cuando hay asesinato, abuso infantil sobre todo, bueno, sobre todo no, cualquier abuso, aunque el infantil es uno de los más negros que existe, pero cualquier abuso que sucede y trasciende, usted debe comunicarlo en las próximas 24 a 48 horas, no puede demorarse más de eso, porque puede usted incurrir en ser una persona que está tapando el delito. ¿Saben ustedes por qué la Iglesia Católica ha pagado miles de millones de dólares? Sí, señor. Por los abusos de los curas, de los sacerdotes con niños y niñas, mayormente. La Iglesia Adventista no está para ocultar el crimen. Así que no se confundan. No, que yo soy el pastor y este es mi anciano de tantos años. Sea quien sea, si hay abuso, si hay delito, si hay crimen, usted no es quien para juzgar eso. El sistema legal debe hacerlo. Y usted va a seguir siendo, como dijo el pastor. Correcto. Ese es su rol y su responsabilidad. Gracias a la experiencia de pastor de campo, presidente de campo, nos ha hablado. Y yo creo que debemos escuchar eso. Tengo dos manitas rapidito y tengo algo muy importante que clarificar. Lo que usted nos expresó en el sentido de escuchar y poder ir a la parte, el conflicto se generó sin haber escuchado al joven y sin haber hecho, y resulta que las autoridades investigaron y el hombre salió completamente absuelto de la situación, porque ahí en el estado donde estamos, él había tenido conversaciones con una jovencita de 16 años. Y la ley dice que si fue electrónicamente no tiene ninguna vinculación, y salió completamente absuelto una persona de 24 años con una de 16. Ok. Y quedó el alboroto de una manera impresionante por no haber escuchado y haber generado los pasos correctos para llegar a la resolución. Que gracias por confirmar, porque muchas veces nosotros nos saltamos los pasos, no tenemos la preparación, como estamos haciendo hoy, para manejar ese tipo de conflicto. Nosotros teníamos un director de conquistadores que era el primer anciano de la iglesia. O sea, el primer anciano de la iglesia era el director de conquistadores. Y un niño dijo que él lo había tocado. Y se destapó una ola de niños que comenzaron a hablar. Hasta niños que ya hacían 5 y 10 años estaban aquí en Estados Unidos, llamaron y dijeron, él me tocaba a mí también. Y se armó algo fuerte y llegó a las autoridades porque hoy los padres reportaron. Y yo como pastor, y de las conferencias y demás, y todos los pastores que éramos amigos de esa persona, le dijimos, nosotros estamos aquí, le vamos a ayudar, el pastor no está con nosotros, pero los problemas legales son legales. Excelente. Gracias por compartir. Eso es algo que, ¿tú me entiendes? Ya es algo que se escapa. No, gracias por compartir. Tú tienes que resolver eso. No, excelente. Miren, hay algo que debemos tener bien claro, yo con su mano, pastor. Escuchen esto y grábenlo, por favor, en algún momento, en algo, en una esquinita por allí. La manera en que se maneja el conflicto puede hacer más daño que la razón del conflicto mismo. La manera en que se maneja
puede hacer más daño que la razón del conflicto mismo. No, sobre una que había mencionado acerca de no reportarlo. Al no reportarlo se hace también cómplice del mismo crimen. Correcto, correcto. Lo segundo es, nuestro trabajo como pastores no es identificar si es verdad o no, es reportarlo. Hay personas que se encargan de Excelente. Y lo tercero es para resolver conflicto, algo que tenemos que tener nosotros es la madurez emocional. Si no estamos bien nosotros, ¿cómo vamos a resolver el conflicto? Así es, por eso es el conflicto interno tenemos que resolverlo primero. Señores, una manita más y con eso termino mi participación. Quiero dejarlo con esto en la mente de, ¿puede una iglesia que está en medio de un conflicto crecer? ¿Puede florecer? ¿Puede el Espíritu Santo descender como lo hizo en Hechos 2 antes que los discípulos estuvieran unidos? Entonces creo que es algo muy importante tener esto en cuenta. Pastor. Yo quiero preguntarte a ti, hoy en día estamos resolviendo conflictos a nivel de redes sociales, algo que está dejando a la iglesia, yo diría, un poco una mala imagen en la sociedad. Así es. Y hoy en día también tenemos los conflictos que llegan a redes sociales entre iglesia y conferencia. Sí. Entonces, ¿tú crees que primera vez que escucho un departamento de resolución de conflictos en la conferencia? No tenemos. Yo soy mira, yo soy el director de oración y soy especialista en resolución de conflictos. Y creo que necesitamos un departamento para esto. Adelante. Ahí era que iba. O sea, ¿qué tan necesario tú entiendes? No solo a nivel de tu conferencia, sino a nivel, yo diría, general, en cada conferencia y cada edición haya un departamento de resolución de conflictos. Mira, te voy a responder rapidito dos cosas. Número uno, las necesidades son las que crean los departamentos, como los diáconos, ¿te acuerdas? Entonces, a medida que vamos adelantando en el tiempo, quizá en el futuro, pero por ahora, capacitación como esta pueden ayudar. Y número dos, en las redes sociales se genera mucha controversia, pero las redes sociales tienen una bendición, y es que se llama trending. Las cosas que van trending, que van pasando, pasan rápido. Aquí es que donde más aplica lo que se llama la difusión. Por más caliente que usted vea un tópico, en 48 horas, 72 horas se muere. Así que nosotros tenemos que aprender ese detalle. Señores, muchas bendiciones.